Bien, buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su clase número 3 de su curso de Estructura de Datos 1. En la tarde de hoy vamos a estar viendo los temas que tenemos aquí en pantalla. Serían la definición de punteros. Vamos a estar conociendo qué es un puntero, cómo declaramos un puntero y cuál es la utilización de él en el lenguaje de programación, en este caso en C++, que vamos a estar viendo algoritmos en el lenguaje C. Vamos a estar viendo también, además de las operaciones con punteros, vamos a estar hoy entrando en los tipos de abstracción de datos listas, que son súper importantes. Ya habíamos visto los tipos de abstracción de datos de pilas, de colas, vimos los arreglos, y hoy vamos a ver entonces lo que son las listas. Las listas tienen una clasificación, tienen una eh, variedad, digamos, son los tipos de listas que también vamos a estar viendo hoy. Vamos a ver cuáles son las características de cada una de esas listas, cómo se manejan y por qué esa clasificación, la importancia que tienen las listas, y vamos a estar haciendo un ejemplo de una lista enlazada simple para que ustedes entiendan lo que es el concepto, los conceptos primordiales sobre lo que es puntero, sobre lo que es nodos y sobre lo que son listas enlazadas. Bien, comencemos. Cualquier pregunta me pueden interrumpir. Bien, vamos con lo que son utilización entonces de punteros o apuntadores. A mí se le conoce como apuntadores, dependiendo del texto o la persona que lo mencione. Puntero o apuntador es básicamente lo mismo. Bien, puntero es una variable que contiene la dirección de memoria, ¿sí?, de un dato o de otra variable que contiene el dato de un arreglo. Fíjense que lo importante aquí, lo diferente, porque quizás el concepto de puntero va a ser un poco diferente a lo que conozcamos anteriormente en las variables, es que el puntero lo que hace es trabajar directamente con la dirección de memoria. Como saben, en la estructura de datos, nuestro objetivo primordial es la optimización y de la utilización de la memoria, ¿sí? La memoria en la estructura de datos es lo principal para poder optimizar los recursos dentro de nuestros programas. Bien, entonces para eso es necesario conocer lo que son los punteros, ya que ellos trabajan directamente con un espacio de memoria o con una dirección de memoria. De esa manera nosotros podemos entonces utilizar por primera vez de todas las que hemos visto, un tipo de abstracción de datos que sea dinámico, ¿sí? Eso quiere decir que podemos reservar espacio de memoria conforme lo vayamos necesitando, y no como en otras ocasiones en los arreglos, donde hacemos una declaración desde el inicio de una cantidad de espacios en memoria que uno va a utilizar. ¿Sí? Entonces, el puntero nos va a ayudar a que empiece a haber ese dinamismo en la búsqueda de espacio o recurso de la memoria. ¿Sí? Ese, digamos que es la gran diferencia cuando uno utiliza los punteros. Bien, entonces, eso quiere decir que el puntero apunta a un espacio físico donde está el dato de la variable, ¿sí? Voy a buscar un apuntador para ver esto. Aquí por lo menos, digamos, aquí tenemos un conjunto de variables, una variable definida como A. Esta variable, siempre, digamos, una variable que ustedes definen como entero, como char, no importa. Siempre el computador le va a dar un espacio o una dirección de memoria que ya hemos visto que dependiendo del tipo de variable, la asignación de memoria también, el espacio varía, ¿verdad? Un entero da 4 bytes, ya hemos visto que da 4 bytes, pero lo que no habíamos visto es que le da una dirección de memoria a esa variable, ¿sí? En este espacio, le dice, en este espacio, que es una notación hexadecimal, en este espacio yo voy a reservar para que tú asignes los valores de esa variable, ¿sí? Ejemplo para otra variable, la variable b, entonces obviamente le da otro espacio de memoria. No puede darle el mismo espacio de memoria, ya que ella no puede tener entonces, digamos, un tipo de inconsistencia en la dirección de memoria. Ella tiene una asignación de memoria, eso lo hace el sistema operativo. El sistema operativo hace una asignación de memoria por la cual no tengan que chocar algunas variables con cualquier otro tipo de recurso que esté solicitando memoria también.
Entonces, cada una de las variables que uno va a ir declarando hace una asignación de memoria y eso lo que quiere decir en realidad es que le dice, aquí está tu memoria, a partir de este espacio de memoria yo te voy a reservar la cantidad de espacio dependiendo del tipo de variable. Recuerden que si es un chart, te reserva 1 byte, si es un integer, te reserva 4 bytes, si es un dato numérico long o double, te reserva 8 bytes, ¿sí? Indistintamente de cuántos espacios te reserve, siempre te da una dirección. Es la dirección donde inicia eh, la primera posición donde vas a almacenar los datos, ¿sí? Que se van a ir cargando en la variable. Bien, entonces esto de dirección de memoria, digamos que hasta este punto, lo más probable es que ustedes no lo hayan visto. Entonces, vamos a ver cómo podemos manejar esa dirección de memoria para que nos permita utilizar técnicas para optimizar nuestro espacio en la memoria, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces cómo podemos declarar esos punteros, ¿sí? El puntero básicamente se declara igual que una variable, con la diferencia que lleva un asterisco al frente del nombre, ¿sí? Digamos, aquí la sintaxis dice que el tipo de dato, asterisco, el nombre del puntero, ¿sí? No se le dice nombre de variable porque en realidad no estás creando una variable, estás creando un puntero, ¿sí? Si yo quiero definir un puntero tipo entero, entonces le pongo int asterisco puntero. Este puntero es el nombre, ¿sí? En realidad usted puede llamar al puntero como quieran, siempre y cuando no sea una palabra reservada, ¿sí? Pueden poner asterisco A o asterisco B o asterisco C, para él sigue siendo un puntero. Bien, no es lo mismo una variable que yo declare entero A o asterisco A, ¿sí? Obviamente, no se recomienda que hagan la declaración de una variable y un puntero del mismo nombre porque puede haber un tipo de inconsistencia ahí y es mejor entonces llamarlo con otro nombre. Pero le pueden colocar el nombre cualquiera siempre y cuando no sea una palabra reservada, igual que las variables. Digamos que tiene esa misma condición, esos mismos criterios con los variables que no sean palabras reservadas. Bien, aquí entonces, solo con esto, solo con esta línea, ya yo declaré un puntero en mi programación. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo vamos a saber cuáles son los símbolos que nosotros vamos a utilizar en las operaciones de punteros y luego vamos a ver un ejemplo que utilizamos cada uno de esos símbolos para que vean el puntero, lo dinámico que es. Bien, operadores con punteros. El primer operador que vamos a estar viendo es el símbolo de ampersand, ¿sí? Este símbolo que ven aquí, y nos permite acceder a la dirección de memoria de una variable, ¿sí? Todas las variables, como yo les comentaba, tú la declaras, pero normalmente usted no sabe la dirección. Bien, si usted le pone el símbolo de ampersand antes de la variable, lo que va a traer el compilador es la dirección de memoria donde está esa variable, ¿sí? No tiene que ser no estamos hablando de un puntero, estamos hablando de una variable normal. Si usted le pone este símbolo al frente, el compilador va a saber que estamos hablando de una dirección de memoria, que uno lo que necesita en ese momento es la dirección y no el contenido, ¿sí? La dirección en memoria y no el contenido. Eso lo hacen gracias al operador ampersand, ¿sí? Tenemos el operador normalmente conocido como el operador de indirección, que es el asterisco, además de lo que lo permite la declaración del puntero, que ya vimos hace un momento que podíamos declarar el puntero como tal, también nos permite ver el valor de la dirección asignada a ese puntero, ¿sí? Eso quiere decir que cuando yo estoy en ejecución del programa, si yo le coloco asterisco, él me da entonces el dato donde está alojado en la dirección que tiene ese puntero, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo para que ustedes puedan, digamos, visualizar eso. Bien, otros operadores van a ser el de incremento y el de decremento. Funciona igual que cuando lo estamos usando en unas variables numéricas. Se puede dar el uso de punteros como si fueran los array. Esto es que lo permiten los operadores
de punteros también. Bien. Ventajas de la utilización de punteros. Bien, los punteros tienen una gran utilidad, pues permiten a la programación ser eficaz y a nivel de máquina cuando se maneja la memoria del ordenador. Su uso en C++ proporciona las siguientes ventajas. En el caso de paso de variables a una función por dirección o por referencia, es necesario emplear el paréntesis formales como punteros. También nos permite realizar operaciones de asignación dinámica de memoria y nos permite efectuar operaciones con estructura de datos dinámica. Fíjense que esta última parte aquí, lo voy a subrayar, porque sería la ventaja más grande que tiene el uso de punteros. ¿Sí? Permite efectuar operaciones con estructuras de datos dinámica. ¿Sí? Fíjense acá, donde dice memoria, aquí una asignación. Hay espacios de memoria, digamos que la memoria de cada máquina está segmentada, ¿no? Tiene unas segmentaciones, unas cuadrículas o unos cuadritos, como lo quieran ver. Y él tiene su respectivo espacio de memoria, tiene su dirección, ¿sí? Bien, cuando nosotros queremos asignar un valor, declaramos una variable, él separa alguno de una de esas casillas y nos dice, hey, esta es la que te corresponde. Y entonces te dice, tu dirección es esta. Normalmente uno no ve la dirección, sino que simplemente el compilador te reserva ese espacio utilizando el sistema operativo y te dice que ya lo tienes declarado y tú ingresas los valores. Pero internamente el valor se asigna aquí y él dice, ok, va en la casilla esta, la 0009, por ponerla fácil, ¿no? El puntero lo que sí hace es decir, ok, yo tengo el espacio 009, ¿sí? Tú puedes seguir trabajando con la variable normal, pero si tengo un puntero, tengo el dato de la variable y también tengo la dirección donde se alojó, ¿sí? O la posición de memoria, como se le dice. Entonces, ya tengo dos datos o información que anteriormente no manejaba. No solo la variable que la puedo ir almacenando para utilizarla más adelante, sino que tengo en qué dirección me puso, en qué dirección de memoria o en qué posición de la memoria me puso esta información, ¿sí? Eso gracias a los punteros. Bien, pero así como tenemos ventajas de utilizar punteros, claro que también hay un par de desventajas. Los punteros deben usarse con precaución, que pueden provocar fallos en el programa difíciles de localizar. Las causas más corrientes de error en el uso de punteros son las siguientes. Asignación incorrecta de direcciones, por lo que puede llegar a escribir zonas de memoria que contengan código o datos del programa. Operaciones incorrectas con los punteros cuando no se tiene en cuenta el tipo de valor de las variables apuntadas. ¿Sí? Ambas situaciones que efectivamente se pueden dar cuando uno está haciendo una programación, apuntan a que si uno en la codificación, cuando está usando punteros, tiene que ser muy dedicado y muy ordenado al momento de usar los punteros. Porque puede hacer que uno asigne una dirección de memoria o reasigne una dirección de memoria que luego no la estás usando y lo que estás haciendo, lo que puedes hacer es perder ese espacio de memoria y desperdiciarlo. Al punto de que si tu programa está procesando y está dentro de un ciclo de repetición, puede ser que estés asignando espacio de memoria que no estás usando, y si estás en un ciclo de repetición, puede estar abriendo espacio de memoria al colmo que llega a colapsar la memoria útil que tenga tu sistema. Y hay muchos sistemas que se cuelgan, digamos, cuando uno hace estas operaciones indebidas del uso de los punteros, ¿sí? Ahora, esta situación no va a ocurrir si uno, digamos, tiene un orden al momento de utilizar los punteros. Bien. ¿Alguna pregunta hasta este punto antes de pasar al ejemplo? ¿Preguntas, chicos? Chicas, chicas y chicos. No, profe. No. Bien, vamos a ir a un ejemplo. Bien,
un pequeño algoritmo en C++, que lo que voy a hacer aquí, y esto lo vamos a hacer ahora también con el código para que lo vean, es declarar una variable normal, esto ya lo han hecho varias veces ya ustedes, le asignan un valor directamente. La única diferencia ahora es que, mire, estoy declarando un puntero, que recuerde que el puntero también lleva un tipo de dato. ¿Por qué el puntero lleva un tipo de dato? Porque él tiene que saber cuáles son los saltos que va a tener entre una variable y otra, entre un dato y otro, si es que van a tener varios datos de ese tipo. ¿Sí? Obviamente, si lo declaran integer, él va a saber entonces que el salto que él tiene que dar entre espacio y espacio van a ser 4 bytes. Que no es lo mismo que declaras un long, que son de 8 bytes. ¿Sí? Entonces, él tiene que saber cuál es el tipo de dato al cual él va a apuntar para cuando se mueva, si es que se mueve en varios espacios de memoria, él pueda dar el salto de ese espacio en específico, ¿verdad? No puede ser tan dinámico como que voy a saber dónde voy a saltar y si es de 4 bytes o de 8 bytes, salto igual. No es así. ¿Sí? Entonces, por eso el puntero debe saber a qué tipo de dato está apuntando esa memoria. ¿Sí? Bien. Fíjense, esta parte es la declaración del puntero de tipo entero. Ahora, esta es la variable num. Yo la declaré tipo entero, normal. Y fíjense que lo que le pongo es el ampersand al principio. Lo que le estoy diciendo aquí es, no quiero tu valor, o sea, el valor ahora mismo es 100. Yo no quiero en este momento tu valor. Quiero en qué dirección estás guardada, qué dirección te dio el sistema operativo, tráemela y dámela y pónmela aquí en el puntero. ¿Sí? Entonces el puntero, llamado P, digamos, lo único que va a hacer es tener una flechita diciendo, ok, me asignaron o la dirección apuntada es esta, o sea que es un hexadecimal, así que lleva un número acá, un valor. El puntero entonces lo que hace es apuntar hacia allá, es decir, bueno, ya sé dónde está alojada esa memoria. Bien. Entonces el puntero lo único que hace es eso, almacenar o tener apuntado ese espacio de memoria. Si yo mando entonces a ejecutar, imprimir las variables, fíjense que aquí yo pongo el valor de la variable num es, y aquí me va a imprimir 100. Ahora, fíjense en el segundo. El valor del puntero está el puntero, pero le estoy colocando el asterisco. Cuando un puntero lleva un asterisco, que no es declaración, porque digamos en declaración es aquí, está claro que tiene que declararse así. Pero cuando yo lo estoy ejecutando dentro del código, esto lo que quiere decir es, no me des la dirección del puntero, dime el dato donde está apuntando esa dirección, el dato que contiene esa dirección. O sea que ahora mismo esto me va a dar 100 también. Lo mismo que en primera impresión. Pero fíjense que en el segundo estoy usando el puntero. El puntero está apuntando a esa dirección, dame el dato que tiene esa dirección de memoria y me lo trae. Eso lo hace con el asterisco. Bien, pero si mando a imprimir solo el puntero así, fíjense, se llama puntero, sin el asterisco, el ahí me da entonces la dirección y me va a poner esta dirección acá. ¿Sí? Para un mejor entendimiento del tema, vamos a ir a generar este algoritmo, este pequeño algoritmo lo vamos a generar en C++ y vamos a ejecutarlo y ahí entonces escucharé cualquier pregunta que ustedes tengan. Bien, déjenme moverme de pantalla. Bien, voy a moverme de pantalla aquí y se las comparto. Bien, mismo código que tenemos allá, solo que aquí estamos en Online GDB. Bien, variable, puntero, declaración del puntero, que con asterisco lo declaro, asigno la memoria que tiene esa variable al puntero y mando a hacer las respectivas impresiones que les comenté. Bien, vamos a correrlo.
Él no está esperando ningún dato, así que él, digamos, su resultado va a ser inmediato. Bien, fíjense aquí. Voy a buscar un apuntador. Bien. Las tres impresiones o las tres líneas que generó. El valor de la variable es 100. Bien, esta es esto. Esta es la primera línea. Primera línea. Segunda línea es esta. Es esta segunda línea. Fíjense que también generó el valor de 100. Aun cuando usé el puntero, fíjense que usé el puntero, no usé la variable num. Pero como aquí yo le había dicho a la variable num que me diera, dime dónde estás, dime tu dirección, dime dónde estás ubicada, se la pasó al puntero, el puntero ya sabe dónde está. Entonces, cuando mando a solicitar su información con asterisco al frente, esto es importante, te doy el dato que está almacenado en esta dirección. Y lo coloca, me da el 100. Bien. Si en esta tercera línea, que es esta misma que está aquí, fíjense que mando a imprimir el puntero sin el asterisco. Entonces, como es un puntero, dice, yo soy un puntero, lo que tengo es dirección, y te doy la dirección de memoria que me asignó el sistema operativo. Ahí está. Fíjense que esa es la dirección de memoria. Entonces, el puntero me sirve para tener la dirección de memoria, pero también para obtener el valor que está guardado en esa dirección de memoria. Si por alguna razón yo solo hago una declaración de una variable, no le asigno valor, yo mando a imprimir lo que tiene esa dirección de memoria, me imprime también el null, pues, porque él me asigna una memoria aún cuando yo no le haya pasado datos. Solo que si hago eso, digamos, te va a aparecer en blanco. Va a decir el valor de la variable es blanco, el valor del puntero blanco. ¿Sí? O sea que no tiene valor. Pero sí tiene una asignación de memoria. Aquí lo importante que quiero que entiendan es que aquí nos vemos de que cada vez que uno declara una variable, hay una memoria que se está consumiendo. Y dice aquí, te la reservo. Te la reservo para esa variable. Úsela o no, está reservada. Y ahí está la dirección. Nadie más que esté usando la máquina va a poder obtener esa dirección única de memoria. Hasta cuando, claro, termines el programa, cuando ya termine el programa, esa dirección ya se libera. ¿Sí? Digamos que en este punto yo mandé a imprimir, terminó, vamos a ver, a poner aquí abajo, esto terminó en el return, salió de la llave, termina el programa, ahí liberó la memoria. ¿Sí? Obviamente él no va a mantener esa memoria todo el día o hasta que pague la máquina, no. Solo la va a mantener mientras que yo tenga el programa funcionando. ¿Sí? Las memorias se liberan cuando él termina la ejecución. ¿Sí? Si está dentro de una función y uno declara variables locales dentro de la función, la memoria se libera cuando sale de esa función. ¿Sí? Por eso es la importancia de usar variables locales y variables globales. ¿Sí? No es recomendable usar muchas variables globales a menos que efectivamente sean necesarias, porque las globales se van a mantener activas consumiendo memoria mientras toda tu ejecución de todo el programa. Pero si tú tienes algunas funciones que vas a estar utilizando varias veces, entonces dentro de la función declarar las variables y apenas sale, se libera. Apenas sale, se libera. Bien, entonces, preguntas. No me muevo aquí para que vean aquí, quizás es un buen ejemplo para ver el tema de punteros. Antes que vayamos a las otras preguntas. Profesor, Sí. Dale, joven, dale tú. yo, Sí, dale. en este caso la dirección de memoria de puntero, ¿eso quedaría así o para poner entonces la variable 100, cómo estaría? Ok, si quieres el valor que tiene la variable, lo utilizas el asterisco, como está aquí, ¿ve? Entonces sería la dirección de memoria del puntero es, entonces allí se pondría asterisco, puntero. Exacto. Cuando usas el asterisco, él te da el valor. Si no usas asterisco, porque esa es una variable puntero, él te da la dirección. Entonces, con el puntero tiene las dos opciones. O te da el valor donde está apuntando, o te da la dirección. Eso si usas asterisco o no. Ah, ok, profesor, gracias. Exacto. Por eso una pregunta, con respecto a la dirección, ¿eso puede variar dependiendo de la máquina o el mismo resultado dará en cualquier equipo? No, eso depende de la máquina. Eso depende de la máquina, porque en este momento, digamos, este emulador, con todo y que es un emulador, hace como si fuera un compilador, el compilador le manda una instrucción al sistema operativo.
Le dice al sistema operativo, ¿sabes qué? Necesito 4 bytes. La memoria de la máquina es administrada por el sistema operativo. El sistema operativo dice, bien, aquí encuentro, aquí tengo, te voy a mandar esos 4 bytes. El byte que te mandé comienza aquí y te manda la dirección. Esa es la dirección que le está asignando a esa variable. Obviamente, si tú corres esto mismo, digamos, si ustedes lo hacen y corren en su máquina, es muy difícil que le vaya a dar esa misma dirección. O sea, porque su máquina obviamente está utilizando otros recursos, el sistema operativo va a asignar uno donde él encuentre que sea más óptimo y te lo da. Te va un dato hexadecimal. Es casi imposible que nos dé el mismo valor. ¿Sí? Porque el valor no quiere decir, no quiere decir que como tiene 100, no piense que como tiene el valor de 100, esa variable, esto es como si fuera, como si estuviera, ¿qué puedo decir? Cifrado, ¿no? Ah, ese 100 está cifrado. No, eso es la dirección de memoria. O sea que obviamente va a variar. Toda la máquina ahora mismo, si lo corremos de 100 máquinas, nos va a dar quizás 100 resultados diferentes. Esa dirección. Sin embargo, el valor sí me va a dar el mismo, porque eso es lo que estamos almacenando, ese es el dato. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, profesor. Sí. Si en caso de que se cierre el programa y se vuelva a correr de nuevo, ¿le asignan la misma dirección o la dirección cambia? No debería inclusive cambiar. Si quiere, lo que podemos hacer es probar. Vamos a ver, si alguien se aprende este número, dice 956 FCB4. Vamos a ver, lo corremos de nuevo. Sí, cambió. Ok, listo, Cambió. profesor. Ahí ejecutó. De nuevo le dijo, necesito una variable. Ahora necesito la dirección, mándamela. Y ahí está la dirección. Y me la asignó. O sea, obviamente me asignó otra. Ya la otra dirección se tuvo que haber liberado, pero eso no quiere decir que él la tenga ahí como diciendo, como la liberaste. O sea, él va a buscar y te va a enviar. El sistema operativo es el que controla el tema de la memoria. Por eso es importante siempre los sistemas operativos, o sea, los diferentes sistemas operativos que se manejan. Normalmente uno siempre conoce el de Windows, Linux, ahora Android. Cada uno de ellos maneja las memorias diferentes, ¿sí? Entonces hace una asignación de memorias diferentes, hace procesos o procedimientos para manejar la memoria diferente. Por eso, cuando uno hace un programa, uno no libremente no puede correrlo en cualquier sistema operativo, ¿sí? Uno tiene que tener las herramientas necesarias para saber que puede utilizarlo en Android o lo haces en Windows o lo haces para Linux. Sí, entonces eso ya depende de las herramientas de desarrollo, que hay muchas que ya te dan la opción de decir para dónde lo vas a desarrollar. Para Linux, entonces te trae un emulador de Linux que él entonces te hace la asignación de las DLL y las funciones que utiliza Linux o la que usa Android. ¿Sí? Eso para hacer aplicaciones y todo eso. Entonces, y aún así, cuando estas herramientas de programación, llámese Visual Studio o cualquiera de estos que tienen diferentes entornos para desarrollar, aún así hay veces que cuando ya lo corres en tu sistema operativo puede ser que te dé problema y ahí tienes que colocarle algunos parches o algo, temas como eso para eso, ¿no? Porque el manejo de memoria lo hace cada sistema operativo por separado y de manera diferente. No puedes usar el mismo procedimiento para uno que para el otro. ¿Sí? Siempre va a cambiar la dirección, profesor. La dirección siempre debe cambiar, ¿sí? Porque recuerda, digamos, en esta máquina yo tengo como unos 8 GB de memoria. ¿Cuántos bytes tiene? Si ponemos esos gigas en bytes, son muchísimos. ¿Qué coincidencia sería de que él me asigne el mismo valor, el mismo espacio de memoria que me asignó hace un momento? Está difícil. Él va a asignar la memoria que encuentre y la trae. ¿Sí? No debería dar lo mismo. Es más, una de las prácticas que tengo por ahí es para que uno declare un array, un arreglo, y imprima los valores y las direcciones de memoria. Ustedes van a ver que todas cambian. Ni siquiera es que como lo hace con un dos segundos después, te va a poner que 254, el otro 255, 256. No, porque los espacios de memoria no se trabajan así. Son hexadecimales, así que te da un espacio cualquiera. Los números pueden variar completamente. Bien. Vamos a seguir adelante.
El tema de punteros es muy importante que lo entiendan así porque sé que es un concepto nuevo, el tema de dirección de memoria. Bien. Vamos ahora a pasar a ver lo que son las estructuras de datos listas. Las estructuras de datos listas las dejé, digamos, como esta cuarta opción después de haber visto pilas, colas, porque vamos a estar viendo un poquito más sobre las listas. Me parece que una de las estructuras, como es dinámica, que más nos conviene ver luego de los arrays, por supuesto, de los arreglos. Lo que pasa es que los arreglos son estructuras de datos estáticas. ¿Sí? Las listas son estructuras de datos dinámicas. Trabajan diferente. Y aquí, para usar las listas, definitivamente que necesitamos punteros y el manejo de punteros. Y yo sé que el manejo de punteros no es sencillo hasta que uno lo practique, ¿sí? Pero vamos a ir viéndolo paso a paso, porque las listas sí utilizan punteros. Bien, vamos a ver la estructura de datos lista. Bien, primero, una lista normalmente se le conoce como una lista enlazada, ¿sí? Es un tipo de estructura lineal y dinámica. Fíjense que aquí ya vienen aplicando lo que nosotros habíamos visto en la clasificación de estructuras. Este es lineal, pero también es dinámica, porque son dos clasificaciones. Recuerdan que hay una que son lineales y no lineales, y otra que son dinámica y estática. Pero hay la combinación de ellas, obviamente. Las listas son lineales y dinámicas. Bien, son una estructura de datos fundamental y puede ser usada para implementar otras estructuras de datos. Consiste en una secuencia de nodos en los que se guardan los campos de datos arbitrarios y una donde se guardan las referencias, enlaces o punteros al nodo anterior o al nodo posterior. ¿Sí? Bien, primero voy a definir lo que es un nodo, que sería, digamos, un ejemplo de un nodo es esto que está aquí. ¿Sí? Esto es un nodo. Un nodo es una estructura que está dividido o que tiene dos segmentaciones. Un segmento es donde va a contener el dato y un segmento donde va a tener un enlace o dirección. ¿Sí? Entonces, un nodo está compuesto por dos partes, dato y enlace. Enlace o dirección o posición, como quieran verlo, ¿verdad? Entonces, un nodo está compuesto por esas dos partes, eso es importante. Y de aquí en adelante vamos a ver la representación de ello, así como lo ven aquí. Es un rectángulo que se divide en dos partes. Normalmente no se hace la división de exactamente por la mitad. Lo que se quiere representar es que aquí está el dato, aquí va a estar un valor numérico. Y en esta posición pequeña está el alfanumérico, que es una dirección. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a ver los siguientes diagramas, se van a estar, cuando lo vean así es porque ya sabemos que es un nodo, está dividido en dos partes, la magnitud o dato, que en este caso puede ser numérico, char, long, double, cualquiera de esos datos primitivos dentro del nodo, y otro espacio para la memoria. ¿Sí? Por lo regular, como les digo, la memoria o la parte de la memoria se ve como si fuera un poquito más pequeña, ¿no? Aunque solamente es para una representación gráfica. Entonces, este cuadrito que está aquí es un nodo. Esto es otro nodo y esto es otro nodo. ¿Sí? Bien, entonces, esas secuencias de nodos es lo que nosotros vamos a llamar como listas enlazadas. La principal ventaja es que puede adquirir posiciones de memoria a medida que se necesitan y estas se pueden liberar cuando ya no se requieran. ¿Sí? Esto precisamente es la definición, o esta ventaja que vemos aquí es la definición de una memoria dinámica. ¿Sí? Vamos a adquirir posiciones de memoria a medida que las necesitemos. Eso es memoria dinámica. O sea que es una estructura dinámica. Esto básicamente es esa definición. Bien, como dice aquí, el principal beneficio de las listas enlazadas respecto a los vectores convencionales o array es que el orden de los elementos enlazados puede ser diferente al orden de almacenamiento en memoria o en disco, permitiendo que el orden de recorrido de la lista sea diferente al del almacenamiento.
¿sí? El orden en que estos nodos se van a ir amarrando, por decirlo así, uno con otro, puede ser ordenado como ustedes lo quieran en su programación, ¿sí? Eso ya va a depender de ustedes. Por lo cual, el orden lo definen ustedes y no en los arreglos que estaba definido obviamente por el índice, ¿sí? En los arreglos teníamos esta cierta cantidad de posiciones y siempre todos iban a ir numerados en base al índice que tiene el arreglo, ¿sí? Aquí no. Aquí como no estamos trabajando con índice, sino que en vez de índice trabajamos con direcciones de memoria, nosotros podemos hacer de que el orden de los datos sea básicamente como nosotros queramos en la programación de esas listas. Entonces, el ordenamiento, digamos que va a depender de nuestra programación de los nodos. Bien, vamos a ver los tipos de listas. Voy a ir atrás para que vean. Primero, una lista enlazada. Eso quiere decir, entonces, son una serie de nodos concatenados o amarrados unos con otros. Eso quiere decir que este nodo que está aquí va a tener un valor y va a tener una dirección. Pero esa dirección no necesariamente es la dirección donde está alojado esto, sino que normalmente lo que hacemos es que esa dirección apunta a donde está alojado el siguiente. ¿Sí? Por eso que ven esa flecha ahí. Entonces, acá va a estar alojado otro dato, 90. Ese dato tiene una dirección, que es donde está apuntando este. ¿Sí? Y hacemos que este nodo, entonces, normalmente apunte al siguiente elemento que tiene su dirección, pero yo lo voy a colocar aquí para que apunte a este. O sea que este espacio de aquí, ahora mismo, para una lista, no va a tener el hexadecimal, digamos, del 90, sino el del 70. Por eso él va a tratar de ir a buscar el siguiente nodo. O sea, lo que hace uno es amarrar los nodos con los apuntadores o con los punteros. De esa manera yo entonces hago como una cadena enlazada de memoria a memoria. O sea, yo sé que la siguiente memoria, el siguiente dato está en esta memoria. Voy allá. Cuando voy a ese siguiente dato, digo, espérate, también tiene otra memoria y va hacia allá. Y entonces puedo ir enlazando los datos. Y esto se llama entonces una lista enlazada, ¿sí? Porque básicamente uno, uniendo las direcciones, está armando la lista de datos. De esa manera es que podemos hacer entonces utilización de la memoria dinámica. Obviamente vamos a ver un ejemplo de esto y vamos a ver un poquito más de texto sobre esto. Bien. De estas listas tenemos una clasificación, ¿sí? Porque la lista que vimos hace un momento, lista enlazada, se clasifica entonces en 3. Algunos textos los clasifican en 4, pero yo lo voy a dejar en 3 nada más. La lista enlazada simple, la lista enlazada doble, la lista enlazada circular, ¿sí? Hay algunos que ponen un cuarto que tienen una lista enlazada doblemente circular, o sea que es como si la unión de estos dos, ¿sí? Que es una doblemente circular. No vamos a meternos en esos enredos, pero también existe esa opción de doblemente enlazada circular. Nos quedamos con que las listas enlazadas lo vamos a clasificar en 3, simple, doble y circular. Vamos a ver entonces las características de cada una de esas listas. Vamos con la lista enlazada simple, ¿sí? Es una lista enlazada de nodos donde cada nodo tiene un único campo de enlace, una variable de referencia que contiene una referencia del primer nodo y cada nodo, excepto el último, enlaza al nodo siguiente y el enlace del último nodo contiene null para indicar al final de la lista. Fíjense que, bueno, esto sería una lista enlazada simple, que es la que expliqué hace un momento, es la más simple, digamos. El nodo, que como le decía, está dividido en dos, un valor y una dirección, pero esa dirección apunta al siguiente nodo, que también tiene una dirección que apunta al siguiente nodo. Y así nos vamos hasta que el último, ¿cómo sabemos que es el último? Porque apunta a null. En vez de apuntar a otro nodo, apunta a null. Entonces, de esa manera nosotros sabemos cuándo ha llegado al final de la lista, porque el último apunta a null. Obviamente que cuando
Cuando iniciamos la lista, digamos, con el primer elemento, solo hay uno, ese elemento apunta a null. O sea, solo hay uno, va a apuntar a null porque es el último. Es el primero, pero también es el último. Ya cuando hay más elementos, sabemos entonces que podemos identificar el último porque apunta a null. Los demás entonces serían parte de la lista enlazada. Bien, entonces aquí está la definición de un nodo simple, como decía, un dato, y el siguiente. ¿Sí? Eso es la lista enlazada. Enlazamos las direcciones para poder obtener los datos que tiene esa lista. Bien, y este es simple nada más porque, como les decía, un nodo tiene la dirección y el valor. La dirección y el valor. Y en la dirección estoy apuntando al siguiente nodo, y al siguiente nodo, y al siguiente nodo. Esta es la lista enlazada simple. Y ustedes dirán, bueno, no está tan simple. Pero cuando vean los demás, se van a dar cuenta que sí, sí es simple. Vamos a ver entonces la lista enlazada, doblemente enlazada o lista enlazada doble. Es lo mismo. Cada nodo tiene dos enlaces. Uno apunta al nodo anterior y el otro apunta al null o al siguiente nodo, dependiendo. El otro apunta al nodo siguiente o el valor de null si es el nodo último. Bien, características. Cada elemento tiene dos punteros. Fíjense aquí la característica de el doblemente enlazado o enlazado doble. Uno que va hacia adelante y otro que va hacia atrás. Las operaciones son las mismas que la lista simple, solo que pueden hacer en ambos sentidos. O sea que va a tener nodos a la derecha y nodos a la izquierda. Bueno, lo hice al revés, pero bueno, nodo a la izquierda y nodo a la derecha. El anterior y el siguiente. El borrado supone realizar los enlaces entre los punteros del nodo anterior con el siguiente al que desea eliminar. Bien, entonces aquí una pequeña grafiquita de cómo se vería una lista doblemente enlazada. Fíjense entonces estos nodos que están acá. Tienen dos secciones de direcciones. Uno que va a apuntar al anterior y este va a apuntar entonces al siguiente. De esa misma manera, este nodo apunta al anterior y también va a apuntar al siguiente. ¿Sí? Y el otro también va a apuntar al anterior y también al siguiente. Claro que aquí ven una flecha que va y viene porque este nodo apunta hacia allá, pero él a su vez tiene uno que apunta hacia acá. O sea, todos tienen dos direcciones. Excepto el primero, digamos que no tiene un apuntador anterior, sino que es solamente siguiente. Y el último apunta a null. Ya sabemos entonces que su siguiente apunta a null es el último. Bien, me detengo aquí antes de seguir. Es para a ver si captaron la idea de los doblemente enlazados o con lista de enlace doble. Preguntas. Este tipo de listas se utiliza básicamente como para poder como que hacer una navegación de datos. Voy hacia adelante a buscar los datos o voy hacia atrás a buscar la información que me puso. Puedo ir a buscar la siguiente información o puedo regresar a buscar la anterior hasta cuando llegue al inicio. Digamos que es una secuencia anteriormente muy utilizada para buscar entonces la secuencia del primer dato que ingresó hasta el último y después ir regresando del último al primero. O sea, tiene esa disposición de poder hacer la navegación de ida y de vuelta. Digamos que en la lista enlazada simple solo puedo ir en dirección de que voy desde el primero al último. Si lo quiero recorrer de nuevo, del primero al último. ¿Sí? Recuerden que cada uno de los tipos de abstracción de datos o tipo de estructura de datos tienen algunas operaciones básicas como inserción, vaciado, búsqueda, eliminación, eliminación e inserción. Entonces, cuando tengo una lista enlazada doble, la búsqueda ahí sí varía porque puedo buscar hacia adelante, puedo buscar hacia atrás. ¿Sí? Puedo irme, seguir recorrido hacia este lado o recorrido hacia la izquierda. Entonces, obviamente, este tiene una dificultad un poquito más compleja al momento de hacer búsquedas por el tema de que puedo recorrerlo hacia la izquierda o hacia la derecha.
Cuando estamos en la lista enlazada simple que estábamos viendo hace un momento, si yo lo quiero recorrer, me voy del primero al último. Y si lo quiero recorrer de nuevo por alguna razón, tengo que ir del primero al último de nuevo. No tengo otra. ¿Sí? Versus la lista enlazada simple, me voy en algún punto, recorro hacia atrás o recorro hacia adelante. Bien, vamos con el siguiente. Bien, el siguiente tipo de lista es el tipo de lista enlazada circular. ¿Sí? Enlazada circular. Bien, en una lista enlazada circular, el primer elemento y el último están unidos juntos. ¿Sí? Esto se puede hacer tanto en las listas enlazadas simples como en las listas doblemente enlazadas. Bien, antes de seguir, aquí, digamos, este es un simple que solamente tenía conexión con el siguiente, pero fíjense lo que hace aquí. En vez de apuntar a null, que ahí sería un enlazado simple, él dice, no, espérate, puedo utilizar este null y en vez de apuntar a null, lo que voy a hacer es que este va a apuntar al primero. ¿Sí? De esa manera, entonces, si yo voy a un siguiente, si yo le doy siguiente después del 37, él vuelve al 12. Siguiente, 99. Siguiente, 37. Siguiente al 37, 12 de nuevo. ¿Sí? Entonces, en realidad estoy haciendo un círculo. ¿Sí? Con sus repetidos nodos ahí. Por eso le dicen enlazada circular. O sea, porque en algún momento fue simple, lo que hice fue que el último apuntó al primero y ya entonces como que los amarré, le hice una cadena y ahora es un círculo. Ya no hay principio ni fin, básicamente tengo nodos amarrados unos con otros y puedo ir recorriendo la lista de manera circular. Como si fuera dando un ciclo. Como si fuera dando un ciclo exacto. Del 12 al 99, del 99 al 37, del 37 salta al 12 nuevamente. Bien, entonces este sería, digamos, este ejemplo que vemos aquí, sería una lista enlazada circular. ¿Sí? Lista enlazada circular. Bien, este tipo de listas más usado para dirigir los buffers, para ingerir datos, visitar todos los nodos en una lista a partir de un dato en específico. Fíjense, entonces, hay otro que yo les dije que había una cuarta opción, que es cuando tienes un doblemente enlazado, o sea que aquí haya un doblemente enlazado que va hacia atrás también. Y entonces el 37 va al 12, pero el 12 va al 37 también. Entonces, esto sería un cíclico también, pero en ambas direcciones. Entonces, esta es la que se conoce como lista enlazada doblemente circular. ¿Sí? O sea que yo puedo ir avanzando en next, siguiente, 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 o puedo ir en reversa. Preview, 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 en ver al anterior, al anterior, al anterior. Cuando llega a 12, el anterior de 12 es 37. Entonces, en realidad sigue siendo circular, por eso que yo diría que no la divido, sino que le doy dos sentidos. Puedo recorrer hacia adelante y puedo recorrer hacia atrás. Entonces, esa es la que le dicen lista enlazada doblemente circular. ¿Sí? Tiene el anterior, tiene el siguiente y se enlaza el primero con el último y el último con el primero, como quiera decirse. Entonces, esa es la que le dicen la cuarta, que es, para mí sigue siendo circular, pero le ponen doblemente circular porque le da dos sentidos, de ida y de vuelta, como la enlazada doble. Bien, vamos a hacer una práctica de listas y obviamente la práctica que vamos a hacer, nos vamos a ir con la lista enlazada simple, ¿sí? Esta que está aquí. Vamos a hacer un algoritmo para que se vaya entendiendo un poco. Yo entiendo que, digamos, no es muy sencillo, pero necesitamos aprender a usar este tipo de estructuras dinámicas porque son muy importantes cuando uno utiliza entonces la programación. Entonces, vamos a hacer una lista enlazada simple. No quiero meterlos a hacer una doble, ni una circular, ni mucho menos. Con la simple me es suficiente, de que ustedes sepan hacer la simple, para mí es suficiente. Bien. ¿Preguntas hasta aquí antes de pasar al código?
Bien, vamos al código y allá me hacen las preguntas entonces. Dejo de compartir. Y me voy al código. Bien, voy a quitar estas opciones que están aquí, lo que estábamos haciendo anteriormente. Y vamos a hacer entonces una lista enlazada simple. Vamos a hacer algunas operaciones de la lista enlazada simple, porque quiero que sepan que parte de su proyecto, uno de los programas que necesita en su proyecto, va a ser una lista enlazada, pero con todas las operaciones. Yo aquí voy a hacer dos operaciones. Ingresar datos a una lista enlazada y buscar y mostrar datos de una lista enlazada, ¿sí? Ustedes entonces ya después van a ir en su proyecto final, van a hacer la búsqueda, van a hacer la eliminación, o sea, todas las otras operaciones que nos hagan falta. Bien, vamos a ver, entonces comenzamos acá. Vamos a ir atando, digamos, atando algunos conceptos. En este momento vamos a volver a la primera clase donde utilizamos una instrucción que se llamaba struct, ¿sí? Eso lo que hacía era crear una estructura como nosotros la quisiéramos, no como las estructuras primitivas que normalmente usamos, que son integer, double, char. Esas son las estructuras primitivas. Nosotros podemos crear estructuras propias y ya ustedes lo hicieron en la práctica número 1 que ustedes ya me entregaron. Bien, entonces para eso nosotros vamos a crear nuestra primera estructura. Acá se llama nodo, ¿sí? Tal cual como habíamos dicho. Un nodo está compuesto por dos situaciones. Voy a colocar una variable que se llame dato de tipo entero, que es donde va a estar el dato. Y el otro, entonces va a ser un apuntador o un puntero, ¿sí? Que le voy a llamar siguiente. Bien, entonces aquí, digamos que en este punto, acabo de hacer una estructura nodo, como les había dicho. Digamos que en este caso estaría haciendo algo como esto. ¿Sí? Algo como esto. ¿Sí? Que esta primera parte de aquí es el dato. Y esta parte de aquí entonces es el puntero que se llama siguiente. Y es siguiente y es de tipo nodo, precisamente para poder hacer entonces el enlace, ¿sí? Esto es mi nodo, es lo que acabo de hacer, una estructura que se llama nodo. Tal como ustedes hicieron estructuras llamadas fechas, llamada dirección, llamada libro. Bueno, acá hicimos una estructura llamada nodo. Por ahí comenzamos para hacer entonces nuestra lista enlazada, porque tenemos que comenzar por el nodo. Profesor, Sí, dígame. disculpa que lo interrumpa. ¿El corchete por qué iría después del nodo? El corchete, esta llave. Ajá, sí, ya ves. Ok, porque estamos creando una estructura nodo. Aquí abrimos, digamos, perdón, aquí abrimos la llave y aquí cerramos. Estoy declarando dentro de la estructura nodo dos elementos. Ok, Un valor entero y uno que es un puntero. Recuerde que este es un puntero. Que se llama nodo, ¿sí? Entonces, esto es, aquí abre, aquí cierra. Eso es una estructura, o sea, yo estoy definiendo una estructura así como en la estructura primitiva integer o char, solamente que ahora hay una que se va a llamar nodo, y en eso se va a basar, digamos, toda mi lista, en armar diferentes nodos, que es mi estructura propia que acabo de hacer. Bien, entonces yo voy a hacer, con nodos, vamos a hacer una inserción, ¿sí? Inserción de datos o de elementos, por llamarlos así, y vamos a hacer esa función. Entonces, para declarar una función en C++, creo que ya ustedes lo han hecho, y espero que lo hayan hecho, es con la palabra reservada void, y eso lo voy a hacer acá abajo, después del, aquí en void, voy a crear una función que se llama insertar lista. Voy a ponerla así, insertar lista. Voy a abrir un paréntesis, y aquí lo que uno de los parámetros va a ser el nodo, y le voy a decir, puedo traer datos y puedo traer direcciones en esta
en este nodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi tipo nodo tiene datos y tienes direcciones, entonces por eso le pongo el asterisco y el ampersand. Lo que quiere decir es que en este primer parámetro yo puedo llevar direcciones y datos en un parámetro que se llama lista. Bien, y en el otro voy a llevar entonces el valor como tal, ¿sí? Esos son los parámetros de mi función y mi función abre llave y cierra llave acá abajo. Bien. Bien, lo primero que voy a hacer es entonces cuando alguien llame a esta función que se llame, vamos a colocar aquí, mi función insertar elemento. Bien, se llama insertar. Bien, cuando alguien llame a esta función, que la pueden llamar varias veces, yo voy a crear una estructura nodo nueva. Le voy a poner aquí actual. Y para poder reservar un espacio de memoria utilizando esta estructura, yo tengo que colocar esta asignación. Esto, voy a documentarlo aquí para que ustedes lo vayan, digamos que, viendo aquí. Aquí separo o reservo, vamos a poner aquí, reservo un espacio de memoria. ¿Sí? Y un espacio de memoria porque estoy haciendo una instancia del nodo, de un nodo nuevo, ¿sí? Un nodo nuevo, así de simple. Y aquí es donde me va a dar entonces un espacio de memoria, así como me lo da cuando hago una variable entera, ¿sí? Bien. Disculpen, yo creo que aquí no es, aquí es nuevo nodo. Déjenme poner nuevo nodo para no confundir tanto. Nuevo nodo es igual a nuevo nodo. Ok, bien, ahí está. Bien, entonces a ese nuevo nodo le voy a hacer una asignación. Este operador, lo voy a explicar en un momento. Este operador que vemos aquí, que es el guión y el mayor que, o sea, que es como si una flecha que estuviera apuntando, es un operador de asignación en punteros, ¿sí? Entonces le estoy diciendo que el nuevo nodo tiene una sección de datos, ¿verdad? En el dato del nuevo nodo, le estoy asignando el valor que viene en el parámetro que está aquí. Porque este es un parámetro que me van a enviar en la función. Entonces, ese dato, que no importa cuál sea, yo se lo voy a asignar al nuevo nodo en la sección dato. ¿Sí? Recuerdo que el nuevo nodo o cualquier nodo va a estar dispuesto así. Entonces yo le estoy diciendo que en este nodo le voy a asignar el valor que me pasen aquí. Obviamente no va a ser num, va a ser un número, porque son enteros, ¿no? Entonces aquí voy a poner 25, digamos. Esto es lo que le estoy asignando aquí. Y eso lo estoy asignando gracias a este valor de asignación de punteros. ¿Sí? Bien, entonces sigo adelante. Para crear una lista, yo necesito entonces poder saber cuando la lista, cuál es el inicio y cuál es su fin. El fin de la lista normalmente apunta a null, pero antes de eso yo necesito tener un par de nodos que me ayuden a saber cuándo estoy al inicio y cuándo estoy al final. ¿Sí? Entonces voy a declarar un par de nodos. A uno le voy a llamar auxiliar 1. ¿Sí? A ese le voy a pasar lo que me mandan directamente en lista, que lista me la están pasando acá, recuerden. Y otro nodo que sea un nodo auxiliar 2, que esto lo puedo hacer para ordenarlo, me puede ayudar para ordenarlo, aunque en este momento no lo voy a ordenar. ¿Sí? En este momento no lo voy a ordenar. Aquí estoy haciendo una declaración. ¿Sí? Yo voy a ir documentando aquí para que ustedes, cuando tengan que hacerlo, ya sepan más o menos los pasos. Aquí esta parte, esta sección aquí,
es al nuevo nodo, le asigno el valor del parámetro. Bien. Y aquí estoy declarando dos nodos. Declaro dos nodos o punteros. En realidad son punteros. Dos punteros auxiliares. Bien, ahora cuando alguien haga el llamado de esta función, yo necesito saber si la lista está vacía o si la lista tiene ya nodos para agregarle uno más. Entonces, esto lo puedo hacer gracias al auxiliar, porque al auxiliar le pasé de una vez la lista a este auxiliar. En este caso, cuando llegue a este punto, si se cumple este if, la lista está vacía. Bien, entonces si la lista está vacía, yo voy a asignarle al nuevo nodo el parámetro que me pasaron. Bien, eso solamente si la lista está vacía, que es este if. Entonces, el nuevo nodo le paso el parámetro que me pasaron de lista. Si no es así, voy con el else. Entonces, voy a documentar también aquí. Apunto el auxiliar 2 al nuevo nodo. Auxiliar 2, que es que me está sirviendo nada más para almacenar temporalmente el nodo y luego, indistintamente de dónde lo haya ingresado, como nuevo o como nuevo, o como no nuevo o como un siguiente, entonces al nuevo nodo le voy a pasar en siguiente el auxiliar 1. Bien, aquí entonces estoy comparando si el nuevo nodo es el único, está vacío, y si no, entonces utilizo el auxiliar que no había utilizado hasta este momento para que me almacene temporalmente. Aquí está mal, aquí el nuevo nodo. Bien, para que almacene temporalmente el nuevo nodo. Y después el auxiliar 1 le asigno el nuevo nodo. Bien, en este punto ya debe de haber, digamos, terminado la inserción. Ahí debe haber hecho la inserción ya del nodo. Y lo que voy a hacer es imprimir. Hacer elemento insertado correctamente. Versión de la N. Aquí va la T. Punto y coma al final. A ver, hasta este punto me parece que la función de inserción ya debe haber acabado. Déjenme revisar. Aquí nuevo nodo. Lo primero que hago es sacar el nuevo nodo, que es de tipo nodo, obviamente. Le paso le asigno el valor. Y el valor no tiene sentido. O sea, de una vez yo le voy pasando el valor porque está bien. El que siempre me va a dar dificultad es dónde paso la dirección. Y para eso entonces necesito estos dos auxiliares. Y aquí está mal porque es auxiliar 2.
Bien. Entonces, si la lista es igual a los 0 al 1, quiere que está vacía y le asigno esto al nuevo nodo. Si no, el auxiliar 2. Y luego lo cargo a la última dirección. Esta dirección es la que ya me va a dar definitivamente la carga directamente del nodo. El nodo está compuesto por dos. Dirección, que se lo pasé desde aquí. Digo, valor, que se lo pasé desde aquí. Y la dirección, que es toda esta comparación de aquí para poder saber si la dirección va a ser a un nulo o la dirección va a ser directamente a un nodo que ya existe. Bien, ahí está mi función de inserción. Entonces, para poder llamar a esa función de inserción, yo necesito hacer una declaración en la parte de arriba que le diga al C de que definí una función, ¿sí? Lo que yo llamaría como una declaración de las funciones. Entonces le tengo que decir, mira, creé una función que se llama insertar lista. Él va a obtener un parámetro que se llama nodo, que él mismo puede tener dirección, datos y dirección. Y también va a tener un entero. Okay. Aquí lo que estoy haciendo, siguiendo las reglas estructuradas del C++, defino o declaro la función. ¿Sí? Pero solo la declaro. ¿Dónde la ejecuto? Entonces la hago ya acá abajo. Ahí está mi función. Bien, y ahí entonces voy a correrlo para a ver si funciona, obviamente. Me falta en el main, obviamente, llamar a la inserción, porque si no, no tendría ningún sentido. Porque lo que se ejecuta es el main, ¿verdad? Entonces en el main voy a hacer el llamado a inserción. Llamar aquí nodo. El primer nodo lo voy creando aquí y le digo que es null, digamos, para de una vez que vaya en nulo si es la primera inserción. Y voy a escribir una variable entera que se llama datos, que es la que voy a reseccionar desde el teclado, ¿verdad? Entonces del teclado le voy a decir al usuario digite el valor o el número. Y aquí voy a hacer un cin. Que voy a asignar ese valor a esta variable que llamé como dato. Bien, una vez cargado ese valor, yo puedo llamar entonces al insertar lista. Con dos parámetros, lista y dato. En este caso, obviamente, lista va a estar vacía, pero el dato sí va a llevar información que luego insertar lista se va a dedicar a colocarle entonces la dirección que le corresponde. Bien, si esto funciona, entonces podemos terminar de hacer las otras funciones. Vamos a ver si no me da ningún tipo de error para ir tanteando aquí. Bien, veamos. Hay una llave por algún lado. Bien, déjenme ver alguna llave que le falló aquí. Un segundo. Aquí al final de nodo creo que lleva punto y coma. Vamos a ver, ¿será eso? Ok, digite el número. Vamos a poner 5. Elemento insertado correctamente. Ok, supuestamente funcionó, pero obviamente no lo vamos a saber hasta que podamos mostrar la lista. Para eso entonces nos vamos a una siguiente función, porque
no podemos saber si está bien si no la mostramos, ¿no? Bien, entonces igual, void, mostrar lista. ¿Sí? Aquí solamente lo único que vamos a reseccionar es un nodo. Que se va a llamar lista como parámetro. Ahora sí, actual es igual a un nuevo nodo. Obviamente al mostrar lo que voy a crear es un nodo vacío para que él vaya recorriendo la lista y la vaya imprimiendo. Por eso necesito un while que vaya recorriendo toda la lista. Hasta que actual sea igual a nulo, porque el último debe estar apuntando a un null. Y ahí vas a saber que llegó al final de la lista. Entonces, solo sería cuestión de imprimirlo. Le digo a actual, asignale el dato. Y le voy a hacer esta asignación para saber que llegó al final. Punto y coma. Y entonces le digo que se mueva al siguiente para que en el ciclo me vaya imprimiendo todos los datos de la lista. Este es mucho más sencillo, solamente era cuestión de recorrer la lista y mandar a imprimir los datos que están en esa lista. Aquí punto y coma. Bien. Aquí está bien. Bien, ahora lo que tengo que hacer es decirle acá arriba en la asignación de la variable, que también estoy usando una variable que se llama mostrar lista. Y en este caso mostrar lista también va a llevar un tipo nodo. En esta ocasión solamente le va a pasar valores y no direcciones. Bien, entonces voy a cambiar voy a pedir más valores para saber que es una lista, porque obviamente no tiene sentido que pida un solo número. Voy a pedir el número 2. Y el número 3. Estoy pidiendo un elemento, 2 elementos, 3 elementos. Y ahora mostrar la lista. Bien, veamos. A ver, la prueba 58, 75, 28. Bien, aquí vemos entonces cómo hizo recorrido. Aquí podemos verlo. Déjame cambiar el... Ahí está entonces el recorrido de la lista y la impresión de la lista. Está la lista de los valores 58, 75, 28. Acá 58, 75, 28. En este caso, yo no he usado ningún tipo de proceso de ordenamiento de los elementos. Lo estoy imprimiendo tal cual se fueron ingresando a la lista y lo mandé a imprimir así. Obviamente hay
situaciones y en el caso de ustedes con su proyecto final sí van a tener que ordenarlo, o sea, va a tener que salir 28 primero, 58 segundo y después el 75. Y eso con algoritmos que ustedes van a poder encontrar seguramente en la internet. Van a poder entonces hacer ese ordenamiento. Bien, en este momento yo sé que ustedes dirán, bueno, tantas cosas para solamente presentar esto, con un array lo hacemos súper mucho más sencillo. Porque estamos haciendo un ejemplo obviamente muy sencillo. Esto no tiene sentido que sea así, pidiendo uno a uno. Aquí es llamar un while, que él vaya pidiendo la cantidad de elementos que necesita. Si necesita nuevo elemento, coloca 1 o next y ahí entonces va agregando todos. En este caso, para hacer un ejemplo simple, yo le puse aquí que me sacara solamente, que me pidiera 3 datos. Pero lo importante es que sí lo está insertando en la lista y luego muestra la lista. Sí. La gran diferencia entre esto y vectores, como le dije, es que ustedes no están usando memoria de más. ¿Cuándo se usa la memoria? En el caso que ustedes digan, necesito otro valor, y aquí entonces se solicita la memoria. Cuando necesitan otro valor, aquí están solicitando otra memoria. Por eso la idea es que esto es hacer un while y pedir, ¿necesitas un registro? Sí. Y entonces le pide insertar listas. Si necesita otro, entonces otra vez le dicen insertar listas. Cada vez que necesiten insertar listas, entonces ustedes lo hacen y ahí es donde van a ir reservando memoria en ese momento. No como un array que ahí está esperando que ustedes solo lo carguen de valores y desperdiciando espacio de memoria. Aquí se está consumiendo la memoria en base a lo que ustedes van necesitando. Bien, los escucho. ¿Preguntas? ¿Preguntas, chicos, chicas? Ahora mismo le No, voy a... profe, ninguna. No. Todo claro, profe. Bien, obviamente voy a ir pasando código por código así para que ustedes lo tengan en el video, porque digamos este va a ser una de las opciones que van a tener dentro de su proyecto final, que es crear una lista enlazada, pero con todas las operaciones. En este momento nosotros hicimos 2 operaciones nada más. Aquí están las 2 operaciones que hicimos, insertar y mostrar. Falta buscar, eliminar, ¿sí? Vaciar, ¿sí? Digamos. Principalmente buscar y eliminar, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes puedan, dentro de un menú, colocar todas las opciones y dice, ¿quiere insertar a la lista? Sí. Le inserta nombre, inserta edad, y ustedes entonces van creando eso en una gran lista y luego entonces le pueden buscar o pueden eliminar, ¿sí? Entonces, esas operaciones las van a tener que hacer para su proyecto final. Por eso voy a ir pasando poco a poco, digamos, esta sección para que ustedes lo puedan ir recreando en su máquina, ¿sí? Aquí está el main. La parte del main lo que hace es solicitar los datos y pasárselo a la función para insertar datos. Como dije, esta sección acá, lo importante o lo ideal sería hacer un menú para que le diga que si quiere insertar o si quiere mostrar. Y mientras que esa persona sigue indicando que quiere mostrar información, ustedes van llamando entonces a las funciones. Bien, aquí entonces las funciones, el insertar, los voy a dejar un momento allí. Ahí está el insertar, reserva espacio de memoria con la nueva declaración del nodo, les pasa el dato, le pasa el valor rápidamente al nodo y todo lo demás hacia acá abajo lo que hace es tratar de buscar la dirección a la cual le va a seguir pasando el siguiente, la dirección. La dirección es lo que hay que definir un poco más. Si está vacía, se lo reserva automáticamente ahí porque se sabe que va apunta a null, digamos, no tiene que apuntar a más nada, pero si no está vacía, tiene que apuntar entonces al nodo anterior o al siguiente nodo, ¿sí? Y aquí entonces ya le pasa el valor que se definió, o el null o el siguiente nodo. Esta salida, digamos, solamente para comprobar que se realizó sin problema. Y el mostrar lo que hace es crear un nodo vacío para ir recorriendo
la lista. Aquí va a recorrer toda la lista hasta cuando la lista esté en nulo o apunta a nulo para que él sepa que ya llegó al final. Y mientras tanto, va a estar imprimiendo el dato y recorriéndolo la siguiente dirección. Bien, entonces ahí mostré las dos funciones y la función principal. Bien, vamos a movernos entonces a aquí. Bien, aquí lo que trata de explicar es básicamente lo que hicimos era utilizar dos auxiliares. Un auxiliar apunta al primero, quiere saber el que está de primero que va apuntando a null. Y este auxiliar es el que se va moviendo diciendo estoy en la última posición para poder ir ingresando los demás elementos. Bien, vamos a quedar hasta aquí. Esta semana tenemos dos actividades. Les voy a mostrar. Una actividad que ya está montada ahí, que es el quiz sobre los tipos de listas y punteros. Bien, aquí está la lista, un video que le voy a asignar ahora y un quiz que tienen que hacer entonces llamada en su clase estructura 1. Ustedes entran ahí y hacen el quiz. A partir de mañana, porque entiendo yo que el quiz número 2 todavía tienen hoy, no sé si ya lo han terminado. Todos deberían haber terminado todo ya el quiz 2, pero yo aquí... Creo que ya yo la terminé ya. Bien, perfecto. Entonces, este quiz lo voy a activar entonces ya para mañana. Tienen hasta el próximo sábado para terminarlo. Esta semana también tenemos asignado lo que es el examen parcial, ¿sí? El examen parcial va a venir con los temas de la semana 1, la semana 2 y la semana 3. Ese parcial lo voy a activar desde mañana, domingo, y van a tener, digamos, hasta el día miércoles para hacerlo. El parcial se va a hacer aquí en la plataforma educativa. Va a ser escoger la mejor respuesta, que la mayoría de escoger la mejor respuesta son los que ya han venido en los 3 primeros quiz. Entonces ustedes ahí van a poder tener esa referencia que ya lo hicieron, algunos datos nuevos, pero siempre de las 3 primeras semanas de clase. Llenar espacio, que va a ser más que todo creando algunas estructuras y que ustedes seleccionen el dato correcto dentro de esa estructura de las que hemos dado, pilas, colas, listas, array. Entonces, llenar espacios y escoger la mejor respuesta. Esas son las dos del examen parcial. El examen parcial tiene un porcentaje de 20%, así que no se lo pierdan. Ese examen lo voy a estar habilitando esta noche, digamos, golpe de 7 de la noche, para que ustedes tengan desde hoy hasta el día miércoles para hacerlo. Va a tener dos actividades, entonces. Este quiz número 3 que tienen hasta el próximo sábado y el parcial que van a tener hasta el miércoles para hacerlo. El parcial, como va a ser en la plataforma educativa, tienen la característica de que tiene un tiempo fijo, va a tener 90 minutos, o sea, cuando ustedes inicien a hacer el examen, tienen que terminar los 90 minutos, no se pueden ir a pasear o regresar porque está consumiendo el tiempo, él está contando el tiempo y deben de terminarlo en 90 minutos. Lo otro es que si por alguna razón en ese examen parcial sacan menos de 70 o 70, automáticamente le da la opción de que pueden hacerlo nuevamente, una vez más al que salió abajo de 70. Y solo tienen esa otra vez más. Si después esa segunda vez sacan abajo de 70, ya obviamente ya no tienen más opciones y esa es la nota final, la nota de su examen parcial. El que saque arriba de 70 desde la primera opción, sacó 80, 85, no hay problema, ya esa es la nota que le queda. Entonces esas son las dos características que tiene el examen en la plataforma y que lo voy a habilitar hoy desde las 7 de la noche. ¿Alguna pregunta? Profe, usted ahí abajo dice 16. 16 no es viernes. 16 que es, sí, creo que sí es viernes, ¿verdad? Sí. Sí, que la otra semana ya voy a explicar lo que es el semestral. Yo puedo cambiarlo al 17, no hay problema. Pero la otra semana ya voy a explicar el proyecto. Y bueno, sería bueno que inicien el proyecto desde el mismo sábado. Pero si quieren esto lo amplío al 17 sin problema.
Creo que los anteriores los hemos dejado hasta el sábado, ¿verdad? Sí, Sí. profe, ¿desde cuándo está habilitada? Este a partir de mañana, Ok, porque no puedo habilitar dos a la vez. Entonces, el quiz 2 todavía está abierto por hoy. Entonces, el quiz 3 lo abro mañana. ¿Sí? Entonces, el examen parcial lo habilito esta noche alrededor de las 7 de la noche. ¿Sí? Bien, estimados, entonces vamos a quedar hasta aquí. Cualquier pregunta. Sí, dígame. Profe, buenas tardes. Una consulta. Buenas, dígame. Profe, hay una actividad 2, la actividad 2 esa que está activa hasta el 13, creo que es porque la subió un poco tarde. Sí, Entonces, ajá, esa actividad, usted adjuntó la pantalla de salida del problema número 2. exacto. Al momento de la pantalla de salida no tiene que salir idéntico a la de usted. No, ese es un ejemplo. Un ejemplo de la pantalla, digamos que la idea es que ustedes puedan pedir, le pidan al usuario que ingrese los datos del monto de ingreso del mes 1 y los gastos del mes 1. O si quieren, No es le piden necesario que... que sean esos no es- valores, no. ok, y que tampoco sea el mismo resultado, sino que nos pida los ingresos del mes 1 con los gastos también del mes 1. Exactamente. Asimismo, Ah, que pida seis datos de ingreso y 6 datos de egreso o de gastos. Ahora sí, al final lo que tú tienes que probar es que el resultado final te salga la suma de los gastos y la suma de los ingresos. O sea, si tú, por probar así, dices que el ingreso del mes 1 a todos los meses le pones 100 de ingreso, 100, 100, 100, 100, 100, al final te tiene que dar total de ingresos 600. ¿Sí? Si de todos los gastos le pones 50, total de egresos 300 o total de gastos 300. ¿Sí? O sea, comprueba de que la información te vaya a sumar bien, ¿no? sí, profe, pero los números los tengo que poner yo cuando ya el programa esté ejecutado. Sí, el programa lo que te va a hacer, la primera opción que te va a hacer el programa es, diga el ingreso o coloca el ingreso del mes 1. Tú vienes al teclado y pones 1200 o 1500 o lo que quieras. Le das enter, entonces él te va a pedir, coloca el gasto del mes 1. ¿Sí? Eso sí lo quieren Ok, hacer así. ya Otra entendí. opción de hacerlo es, piden todos los ingresos primero. Coloca el ingreso del mes 1, coloca. Después coloca el ingreso del mes 2 y coloca todos los ingresos y después hace otro for donde te pida todos los gastos. Eso es ya decisión de ustedes. Digamos que yo lo hice en un solo for pidiendo las dos cosas. Ingreso y gasto, ingreso y gasto, ingreso y gasto. Si a usted le parece que es más amigable pedir todos los ingresos, los 6 ingresos y que la persona los coloque y después los 6 gastos, también, pero siempre y cuando cada vez que estén alimentando, eso se está alimentando la matriz, ¿no? La idea que alimente su array bidimensional. Y al Ok, final, él recorre el array y le suma. ¿Sí? Esa yo la hice, bueno, no la hice, yo la mostré en pantalla, así que ahí tienen el dato, solamente que en pantalla yo tenía el dato fijo. La diferencia que ustedes están haciendo es que ustedes lo tienen que pedir. ¿Sí? sí, profe, porque en la que usted hizo, pues no sale manualmente todo, o sea, ahí no sale directo el resultado, pero hay que Exacto. crear un for que es ese de la nota, que nos pida cada nota, que sería el de los ingresos y los gastos. Exacto. O sea, los dos casos que yo hice, yo le puse algo parecido, pero no igual. O sea, en ese caso los datos los puse fijos. Ustedes lo tienen que colocar, que lo ingresen desde el teclado. ¿Sí? Eso es. Ah, listo, gracias, profesor. Sí, y si no me equivoco, efectivamente eso lo subí el martes, así que creo que tienen hasta el 13. Creo que es hasta el 13 para subirlo. Tienen una semana exacta. Profesor, una pregunta. ¿Ese trabajo Dígame. cómo se lo enviamos? ¿Le enviamos el archivo? ¿Le enviamos la línea de comando? ¿Cómo se lo enviamos? Eh, esos son dos programas, así que digamos, ustedes cuando la herramienta que usen, que pueden ser este de OnlineGDB, ustedes pueden salvarlo. Aquí hay una opción de salvar. A ver, ¿dónde está? Salvar. Esto, bueno, permítanme que lo voy a hacer. Esto le va a sacar un archivo, ¿no? Punto CPP, que es C++.
O si quieren, fíjense que lo más fácil es agarrar esto, copiarlo en un archivo Notepad y ahí lo copian, ¿sí? Este sería el programa número 1, usted le pone programa 1. El otro, programa 2, son 2 archivos. Yo preferiría que lo compriman esos 2 archivos en una carpeta y me envíen el archivo comprimido. ¿Sí? Se le pega como un capture. No, Capture no. Aquí, fíjate que aquí me lo estoy pegando un archivo de texto. Ah, profe, lo podemos mandar por Word entonces. También pueden pegarlo en Word, pero los textos, ¿sí? No la imagen. Ajá, los textos, pero así como lo los hizo usted textos, después, sí. después de los textos, uno le pega por lo menos ya, como cuando uno lo corre, uno le puede pegar la imagen ya corrido, o sea, el problema y abajo, o no, usted lo corre ya. Si quieres, mandas una imagen, pero lo que no quiero, o sea, en realidad la imagen yo no hago nada con la imagen, ¿sí? O sea, porque si ustedes me mandan esto, digamos, esto va a ser un Word, y aquí yo le pondré aquí programa 1, o sea, ustedes me deberían poner programa 1. Le ponen un titulito, digamos, para que yo sepa. Y abajo me ponen el programa 2. Así está bien porque yo lo que voy a hacer, en realidad yo lo que hago es, agarro esto, lo copio, lo pego a un lado y lo pruebo, ¿sí? Si me mandan una imagen, yo no puedo copiar y pegar, ¿entienden? Entonces, imagen no puede ser, debe ser así texto. Puede ser en Word si No, quieren. así, pero por debajo, abajo por lo menos el 2, ¿Sí? cuando ya está corrido se le puede pegar, pero creo que no es necesario porque usted ya lo va a correr allá, ¿verdad? Exacto, no es necesario porque no vaya a ser, lo que no quiero es que alguien de repente me envíe la imagen de la misma programación y después la imagen de la pantalla, entonces con la imagen no hago nada. Sí, digamos que usted quiere programa 1, programa 2 y aquí entonces me pegan el otro código. Entonces, y ahí entonces están los 2 programas. Eso puede ser así y me envían el Word. De hecho, sale más fácil para ustedes. Y lo suben en Word, por favor, no lo suban en PDF porque me es más fácil copiarlo y pegarlo en Word, porque en PDF a veces me cambia algunos símbolos y ya entonces el programa empieza a dar problemas. ¿Sí? Háganlo en Word, súbanlo aquí, o sea, háganlo en su herramienta para que lo prueben bien y luego lo copian en Word y me lo suben. Me parece bien esa. Bueno, estimados, quedamos así. Tenemos una actividad abierta. Bueno, hasta hoy una abierta que va a ser la de la entrega de los arrays el martes. Subo el quiz número 3 para mañana y hoy subo el examen parcial que van a tener hasta el día miércoles para hacerlo. ¿Sí? Entonces, cualquier pregunta, estoy en el mensajero atento a sus consultas. Entonces, será hasta la próxima semana, chicos y chicas. Está bien, profe. Feliz fin de Chaito. semana. Igual, buen Feliz fin de fin de semana. semana. Chao, chao.